¿Qué tal, familia? Este es un episodio más de nuestro podcast. Somos del Ministerio Internacional Nueva Vida. Estamos en un nuevo episodio. La verdad que venimos con invitados súper especiales y vamos ahí avanzando con toda la fuerza. Así que bienvenidos. Hoy está con nosotros un invitado muy querido por mí. Ahora voy a contar por qué, pero es el pastor Juan Carlos Sánchez, es pastor de la Iglesia Nueva Vida en Valencia. Así que bueno, Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Gerson. Para mí es un honor y un gozo poder estar aquí con ustedes y nada, esperar que pueda ser de bendición este tiempo. Sí, que conversemos aquí un rato. Estábamos comentando antes de arrancar el episodio y comentábamos aquí con el equipo que para mí Juan Carlos, a título personal, es una persona muy importante porque hemos tenido invitados en estos días de muchos años, ¿no? Que nos conocemos hace un montón de años ya. Pero sí que me gustaría contar que cuando yo llegué a España, yo tenía una oración y era que el lugar donde me reciban bien era el lugar donde yo quería quedarme pues yo ya conocía al Señor, pero quería asentarme en una iglesia. Y la primera persona que me recibió aquí fue Juan Carlos, que en esa época, Juan Carlos trabajaba aquí en la iglesia, en esa época, ya hace 18 años, 19 años, que llegué a España, casi 20 años, que yo llegué a España y que vine por primera vez. Y fue Juan Carlos el que me recibió, el que me dijo a qué hora eran los cultos, cuándo se reunían los jóvenes, con quién podía hablar. Llegué con mi guitarra y Juan Carlos me recibió porque llegué en un horario que no había actividad en la iglesia, él estaba trabajando aquí. Han pasado los años y el Señor nos ha sostenido. Qué Juan bueno. Carlos. Pues sí, la verdad que para mí es de pronto esa alegría de verle todos estos años, cómo Dios le ha levantado, cómo Dios le ha transformado y bueno, Dios le ha bendecido, no solo ministerialmente, sino con una esposa, sus hijos. Y para mí también es una persona muy grata. Tengo personas muy que uno tiene ese afín, esa en el corazón y que uno quisiera compartir siempre en cada momento que se ve con ellos porque siempre tienen también algo que aportar, tienen algo que darle y que inspiran y que están allí con nosotros. Mira, gracias. Gracias a Dios que podemos seguir juntos, aunque no nos veamos tan a menudo. Sí, sí. Pero que podamos compartir. Cuéntanos un poco de tu historia, Juan Carlos. ¿Cómo llegas a Nueva Vida? ¿Cómo vienes a dar aquí, en esta casa? Pues bueno, mi historia es la siguiente. No sé, como muchos, claro, en el caso nuestro con mi esposa, pues no vinimos aquí a esta nación por una cuestión de dinero, por cuestiones que dijéramos una mejor vida. Pues simplemente pues en nuestro país, Colombia, estábamos con nuestro estudio, con nuestras cosas y teníamos una vida normal, bien, buena, tranquila. Ya conocíamos del Señor y llevamos una vida ministerial también. Y bueno, pero se dio la oportunidad que mi suegra vive en Holanda y ella nos invitó para que viniésemos de paseo. La verdad que nunca, el deseo de mi esposa nunca fue pasar por España. Teníamos un poquito de referencias, la gente, y decía, no, por España no. Pero por cuestiones de agencia tocó hacer la parada en España. Y bueno, pues aquí estuvimos casi todo un día y luego pues fuimos a Holanda. Pero ya pasando el tiempo allí, pues empezamos a ver toda la manera de la vida europea y la forma de vida y bueno, empezamos a orar al Señor. Y el Señor puso de pronto ese sentir de que podía haber la oportunidad de que nos quedásemos o que intentásemos o que buscásemos algo diferente, ¿no? Uh-huh. Pero siempre teníamos algo en mente y en nuestro corazón y era el Señor. Siempre era servir al Señor, compartir del Señor y hacer lo que el Señor quisiera. Así que por lo tanto allí también nos congregamos en una iglesia. Venimos de la denominación de Asambleas de Dios. Uh-huh. Igualmente allí conseguimos una iglesia de unos pastores muy queridos que también fueron de bendición para nosotros, allí en Ámsterdam. Y bueno, estuvimos allí y a través de ese pastor, porque después de muchas intenciones de poder quedarnos allí, pues fue imposible, uh-huh, legalmente. Sí. Así que hubo un hombre secular, un abogado, que nos dijo estas palabras
la única puerta abierta para ustedes es España. Y nosotros lo tomamos, digámoslo de esa manera, que Dios estaba hablando, ¿no? Sí. De una manera proféticamente. Y así fue. Así que yo pues hablé con mi esposa, oramos y decidí venirme primero. Okay. Pero bueno, ya en la iglesia que empezamos allá a congregarnos, el pastor pues nos dijo, bueno, en España hay un amigo mío, muy bueno, un ministerio de asambleas. Si tú quieres visitarle y mirar, pues allí está. Entonces me dio su número y la dirección de la iglesia. Yo le llamé, me dijo, vente, la iglesia está en tal lugar. Y así fue. Yo llegué, me acuerdo tanto, una mañana, 11 de la mañana, de un día a martes, y él sin conocerme, allí en la puerta salió de su oficina, yo timbré y él abrió y me recibió y me dio un abrazo. Y me dijo, hola amigo, y eso fue para mí como algo, porque no lo conocía, pero fue algo muy bonito que se me quedó, ¿no? Y bueno, a partir de allí, pues yo empecé a quedarme allí aquí en la congregación. Bueno, nosotros llegamos en el 2000, del año 2000. La iglesia estaba muy pequeña, no es lo que es hoy, era la mitad del primer salón de Argos. Habían ciertas personas que en su momento pues se fueron. Uh-huh. Y bueno, más o menos también había unas 50 personas, 60 personas. Y bueno, empezamos a conocer la poca gente, pero empezamos a trabajar. Y hubo un tiempo donde, digamos, la iglesia sufrió como ese momento de que algunas personas se iban y que no querían estar o que estaban en desacuerdo. Pero algo fue el Espíritu Santo, Sí. me habló a mi corazón y me dijo, acércatele a ese hombre y dile que tú vas a quedarte aquí con tu familia y te vas a unir a lo que él va a hacer aquí en esta ciudad. Y yo me le acerqué y le dije, pastor, yo no le conozco mucho, no le conozco, pero el Espíritu Santo me dice esto y cuente con nosotros, aquí estamos, mi familia. Habíamos llegado con mi hija la mayor, que hoy tiene 31 años, y mi esposa, éramos 3, y ella pues estaba más pequeña, y aquí estamos y nos quedamos. Entonces, pues empezamos el proceso. Cuando yo llegué en el año 2004, tú trabajabas, siempre eso me retumba, y cuando voy a Valencia lo pienso y te lo digo siempre que voy, porque Juan Carlos trabajaba en el mantenimiento de lo que era la iglesia en ese tiempo, y él me recibió. Pero yo recuerdo que como yo también había venido, yo venía mucho porque no tenía nada que hacer. Recuerdo que al principio todavía no, yo llegué en diciembre y entonces los cursos escolares empezaban en septiembre y entonces yo tenía mucho tiempo libre porque no podía estudiar y venía mucho, y como tú estabas aquí, se me sale alguna lagrimilla. Pero teníamos, yo recuerdo lo que ahora es la guardería, eso era una cocina antes. Y como ahí guardabas algunos implementos, yo recuerdo conversaciones ahí contigo. No, y Juan Carlos, ¿qué tal? Pero recuerdo una que tú me dijiste, porque bueno, recuerdo muchas comiendo churros también. Pero recuerdo una, mira, que tú me dijiste, Gerson, yo no pienso estar toda la vida haciendo esta labor, porque el Señor a mí me ha llamado a eso, al ministerio. Y eso me quedó retumbando siempre, porque yo decía, pero Juan Carlos lo tiene claro de que él le va a servir. Y yo recuerdo que tú me lo dijiste, ¿tú piensas que yo voy a estar? No recuerdo que estábamos hablando. Dice, no pienses que yo... Dice, para mí es... Y yo recuerdo que me lo dijiste, para mí es una bendición este trabajo y servir al Señor aquí, pero el Señor a mí me ha llamado al ministerio, a predicar. Y recuerdo que me dijiste, yo estoy estudiando en el seminario, me estoy preparando, porque cuando el momento de que el Señor me llame y yo estar preparado para responder. Y mira, eso se dio en el tiempo. Te fuiste a Valencia. Sí. Y cuando yo voy a Valencia y veo lo que hay allí, Juan Carlos, Amén. Yo digo, o sea, tener claro un propósito definido de lo que Dios quiere hacer con tu vida, en tu caso, te ha llevado a no... Porque ayer hablábamos también, bueno, el otro episodio hablábamos con Luis, eso te puede llevar a acomodarte, ¿no? En algún lugar y dices, no, yo tengo mi trabajo y vivo aquí, pues estoy tranquilo. Que antes lo decías de Colombia también, ¿no? Estábamos bien, no había... Pero, qué importante obedecer la voz de Dios. ¿En qué momento sientes tú que es momento de salir de Madrid y buscar otro destino
en otra ciudad, en otra? Bueno, pues mira, hace 14 años, porque mi hija tenía 2 añitos, iba a cumplir 2 años, Ujú. hoy tiene 16 y medio, va a cumplir 17 en enero, pues prácticamente 14 años y medio. Ujú. Nosotros, mi esposo y yo, estábamos estudiando misionología y hacíamos intensivo, nos tocaba ir a Salou, Tarragona, Córdoba, y hubo una en Salou y mi esposa tenía una tía en Valencia y nos dijo, ¿por qué no se vienen a pasar unos días aquí a Valencia? Y bueno, dijimos, vale, sí, uno aquí del interior, Madrid, pues no está muy a la playa ahí. Y dijo, vamos, entonces nos fuimos. La realidad fue que allí, en los primeros días, el Señor empezó a hablarme, pero yo no prestaba como mucha atención de que, bueno, el Señor qué es lo que quiere. Pero tuvo un momento en que yo tuve que parar y sentir, bueno, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres mostrar? La palabra fue, esta ciudad necesita pan. Wow. Yo no soy muy de emociones, o sea, de pronto de visiones o de cosas, ¿no? Creo que Dios es un Dios claro, concreto, es un Dios, sí, de cosas sobrenaturales, pero personalmente no soy de ese tipo de personas. Dios me ha hablado siempre a mi mente, a mi corazón. No puedo decir que Dios me ha hablado audiblemente, sería un mentiroso, pero me ha hablado a mi espíritu, me ha guiado, ¿no? Con su presencia. Y bueno, pasó eso, pero a los 3 días yo tuve una visión. Y una visión interna, una visión donde él me mostraba la ciudad de Valencia. Porque a mí Valencia no me gusta. Yo era más de capital, más de urbe, más de metro, más de cosas. Y yo decía, esto es una ciudad, ¿No te un gusta pueblo. ni la playa? ¿Te gusta? No me llamaba. En cambio, mi esposa sí. Eso sí. Entonces, pues la verdad fue que allí fue cuando yo tuve esa visión de que vi en la ciudad lo que Dios iba a hacer. Wow. En esa ciudad, el puerto, las empresas, gente iba a venir a vivir del interior. Y Dios me trajo y me dijo, y voy a levantar de ti 14 parejas pastorales, voy a hacer de ti algo grande. Y bueno, yo lo tomé y yo decidí, le hablé con mi esposa y mi esposa me dijo, no, si tú eres de Dios, vamos con todo. Entonces, como tú dices, yo aquí en Nueva Vida, pues tenía, bueno, hablándolo humanamente, tenía un contrato indefinido, tenía un sueldo, tenía todas mis condiciones de trabajo excelentes, aparte trabajaba, tenía amigos, tenía el ministerio, le servía no solamente mantenimiento, trabajé en área de consolidación. Sí, luego aparte de tu trabajo ministerial, sí, como tal. Entonces tenía mi vida hecha, ¿no? Entonces mi esposa, y bueno, pero fue algo que dije, decisiones, y dije, nos vamos. Entonces me acuerdo que nos fuimos con un discípulo de esa época en una furgoneta con 4 cosas, y mi hija y mi esposa. Y llegamos allí, pues la tía no estaba allá, sin conocer a nadie. Wow. En una habitacioncita, pero confiando y creyéndole que Dios iba a hacer lo que él me estaba mostrando, ¿no? Y así empezamos. Y te ha acompañado el Señor. Todos estos años, y la verdad que hemos visto su mano, hemos visto todo, sí. Yo recuerdo que la primera vez que he ido a Valencia, porque bueno, siempre hemos ahí mantenido el contacto así esporádicamente, pero la primera vez, no, estamos aquí, acércate y conócela. Y yo recuerdo que impresionante me pareció todo lo que habían, o sea, digo, porque además guardo siempre el recuerdo ese, ¿no? Del recibirme, de que te esforzaste porque creo que eso es importante. Cuando viene alguien, antes lo mencionaste tú del pastor, ¿no? También. Uh-huh. Cuando viene alguien que sea bien recibido, creo que eso es mostrar la primera cara del Señor cuando uno llega a un lugar, ¿no? Es sentirte en tu casa y eso. Entonces, siempre para mí, bueno, hasta que te marchaste y todo eso, pero porque ya el Señor te llamó allí, pero siempre habíamos tenido una relación cercana de amistad, porque aunque ya luego yo me integré y pues ya me iba con la gente más joven, siempre estábamos, hey, ¿qué tal? Y no sé cuánto, y no sé cuánto. Pero cuando llegué allí y vi todo lo que Dios había hecho, porque pasó un tiempo, ¿no? Ya todavía ha hecho el trabajo duro allí, de empezar, cuando yo fui por primera vez ya tenía ese local, ya estaba la iglesia funcionando como tal. Y yo recuerdo que tú me enseñabas con ilusión, aquí funcionan los niños y aquí no sé cuánto y tal. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que en tan poco, porque tampoco había pasado tantos años?
tan poco tiempo Juan Carlos haya hecho todo lo que pensé, y te lo decía todo el rato, pero cómo, y la iglesia funcionando y la gente trabajando y ya muy bien establecido. Me sentí tan feliz de ver y de ver que sigue creciendo, porque cada vez que voy está mejor y más equipado y la gente, Sí. más gente. ¿Cómo fue el empezar en Valencia? ¿Cómo empezó la obra? Pues a ver, mira, yo siempre he visto de que lo común que muchos pastores dicen, comencé en mi casa, con mi familia y todo eso. Obviamente yo tenía mi familia que eran, pues mi hija sí se quedó en Madrid, la mayor, la pequeña que había nacido aquí en Madrid estaba con nosotros, pero la realidad fue que yo conocí un grupo de personas y me acuerdo que en esa primera etapa que hubo la primera crisis aquí en España, pues echaron a más de una persona de empresa y yo fui uno de ellos, salieron 200 personas. Wow. Me acuerdo que nunca me había tomado el paro, ¿no? de lo que me correspondía legalmente. Y yo me acuerdo que esa fue una decisión que yo le pedí al Señor, le dije, ¿qué hago? Empiezo. Y yo me acuerdo que yo tomé un local pequeñito de 70 metros y allí empecé. Entonces, tomamos ese local y ahí empezamos y empezó a llegarme gente, empecé a enseñarle fundamentos, principios. Y bueno, ahí empezó la obra, ya a los 6 meses ya teníamos 40 y luego tomamos un local ya de 300 metros y empezamos a crecer, ¿no? ¿Qué es el local donde estás hasta ahora? No. Es otro. De ahí duramos 2 años y luego pasamos al que estamos ahora, que ya próximamente será nuestra propiedad. Qué bueno. Sí, sí. Qué espectacular. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido? Porque llegas a Valencia y empiezas el trabajo con las personas, teniendo experiencia previa de haber trabajado aquí en el ministerio con otra gente. ¿Cómo empezó tu labor pastoral? ¿Cómo empezaste a desarrollarte como pastor ahí en Valencia? O sea, Pues la verdad, mira, hay una cosa importante. Yo creo que todo pastor o toda persona que está llamado a un ministerio debe tener un conocimiento previo de lo que va a hacer, ¿no? Yo lo tuve la oportunidad de pronto de estudiar en un seminario y todo eso, pero eso es una herramienta, ¿no? Y también motivo y animo para que la gente lo haga, los míos, sea todo, porque es importante. Pero creo que una de las cosas más importantes es la relación diaria con el Señor y para poder afrontar cada circunstancia que se presentan día a día en el ministerio, ¿no? Cuando me empezaron a llegar los primeros problemas familiares, las primeras circunstancias de la gente, los problemas que se viven en la iglesia, pues afrontarlos de la manera más sabia y conforme a Dios, pues ese es donde uno verdaderamente lo puede. Con ayuda del Señor, ¿no? Porque en realidad Sí. hay muchas cosas que a uno se le presentan que nunca ha vivido, situaciones que no tenían ni idea de cómo. Ni el seminario se las enseñó. O sea, simplemente es allí. verdad. O sea, hay nada. Voy a ver qué libro estudio o qué para salir. No, sino que es en el momento uno con el Señor, Él te guía para hacerlo. Claro. Qué bueno, Juan Carlos. Y cuéntanos ahora hacia dónde va Nueva Vida Valencia. ¿Qué Bueno, proyección? Después de estos años, pues la idea, siempre hemos sido marcados con nuestros pastores porque fue una decisión, creo que ha sido un proceso más de madurez, más que hablar de cobertura o de hijas, iglesias, es un tema de madurez. Uh-huh. Nosotros, mi esposo y yo tenemos claro que hemos decidido, ¿no? Desde mucho tiempo que los pastores Tomás y Moriba sean nuestros, primero como pastores, nos pastoreen, digamos, desde esa parte ministerial, pero también más allá de esa paternidad, ¿no? Digamos, ese afecto, esa fuente donde para nosotros han sido una inspiración, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, mi pastor, mi padre espiritual ha sido una inspiración para mí para las misiones. O sea, es algo que a mí me ha marcado mi vida, ¿no? O sea, siempre él me animó, siempre estuvo allí, me lanzó, me invitó a viajes, estuvo apoyándome. Entonces, para mí fue una inspiración, ¿no? Como hombre igual, como esposo, como padre, como persona y como pastor. Entonces, pues, digamos, empezando desde ahí, yo creo que es una parte muy importante, Claro. tener claro ello, ¿no? Esa madurez. Porque si no, tal vez como uno, como pastor o como vive mirando lo externo, vive comparando, ¿no? Entonces tenemos que tener como un enfoque claro y tenemos que tener esa madurez
para saber de dónde venimos, de dónde somos, en qué es lo que estamos. Y eso para mí personalmente creo, como un consejo, es eso, ¿no? Tener esa madurez clara, firme de dónde estamos, con quién estamos, ¿no? Más allá de decir, bueno, que estoy con una persona o que si no estás te va a ir, no, Sí. sino tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Eso es parte de la lealtad, de la fidelidad, ¿no? De cada persona, Sí. y que igualmente es hacia Dios y que Dios lo valora. Sí, ¿no? por supuesto. Yo creo que a Dios le encantan esas cosas. De que Claro. nosotros seamos leales, que seamos fieles, mantengamos un enfoque firme, ¿no? Porque las veces que he ido a Valencia, yo he visto que la gente está muy enfocada en las misiones. Sí. Porque tú les transmites eso, ¿no? Y has ido a algún viaje, ¿no? ¿Has estado en algún viaje? Guay, mucho ya. Que me falta visitar tu tierra, Perú. Bueno, pero tengo un deseo grande. A ver si vamos juntos. Sí, de verdad que me gustaría contigo, sí. Allí tengo unos pastores que, por cierto, los conocí el año pasado. Qué bueno. Y me gustaría visitarles y todo, sí. Y bueno, pues es eso, el trabajo, no solo la madurez, sino también de pronto el crecimiento que yo estoy convencido que la iglesia crece de acuerdo a la formación del pastor. Pues sí. Porque a veces el tener almas, mucha gente, pues eso es muy, muy relativo, ¿no? Eso depende a veces de pronto del trabajo que hace la gente, la publicidad, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero ya cuando el pastor está enseñando, formando la visión, pues eso marca y afirma, o la gente se va o la gente se queda. Entonces yo creo que también depende de Sí. Y creo que en estos años Dios pues ha madurado nuestro carácter, ¿no? Porque cada uno tiene pues su trasfondo, su forma, no todos somos iguales, hemos conocido al Señor, cada uno ha vivido sus experiencias, entonces creo que es esa formación que nos lleva, y que tal vez Dios en un momento maduramos, puede ser en años o puede en un mes, en una semana. Son los procesos diferentes. Son procesos, entonces puede que mañana Dios me dé esa bendición de tener más, porque ve que en mi forma puedo llegar a más y puedo tener esa. Entonces, pero nos ha sorprendido el Señor. Es una pasada. Bueno, hace ya rato que no voy, pero pues tengo que ir. Te sorprenderá porque ahora de una manera... Pero qué bueno, porque además creo que la gente se va en el tiempo muchas veces diluyendo cuando no hay un enfoque firme. Sí. O sea, cuando la gente va caminando hacia un lugar y va siendo guiada hacia un lugar, la gente, siempre va a haber gente que disiente de algunas cosas, porque eso somos humanos, pero la mayoría de la gente camina porque está siendo guiada hacia un punto específico, hacia una meta específica. Y qué bueno que en nuestro caso sea el de las misiones, ¿no? Nuestro enfoque de iglesia en general es las misiones, y creo que ese enfoque nos mantiene a todos firmes, nos mantiene unidos y nos ayuda a madurar, porque el hecho de ver otras cosas diferentes de las que normalmente nosotros vivimos a diario también nos lleva a entender que Dios tiene otros propósitos con otra gente, y que nosotros, en algunos casos, habiendo sido ya equipados con eso, podemos equipar a los demás con lo que Dios también nos ha prometido. Así que yo me alegro un montón, Juan Carlos, de escucharte, de poder conversar contigo, de que la iglesia en Valencia siga avanzando, siga creciendo. Amén. Para nosotros eso es un motivo de alegría muy grande, y te damos gracias por habernos visitado, por haber puesto tu tiempo para nosotros. Así que bueno, si quieres dedicarle a la iglesia o a la gente en general que está con nosotros una última consejo, una última palabra, pues adelante. Pues nada, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, yo creo que lo más importante es estar pegado de la fuente, que es Dios, y estar en un lugar donde realmente esa fuente se manifieste, ¿no? Con todo lo que pues todo ser humano necesita, pero obviamente primero lo espiritual, ¿no? Que haya también ese derramar de su bendición, las cosas, porque pues no solamente venimos a lo espiritual, también somos humanos y necesitamos todas las cosas, y que escuchemos el consejo de Dios, ¿no? Porque hay una realidad, y es que bueno, nuestro Señor Jesús vendrá un día y se levantará su iglesia, ¿no? Y la iglesia que hoy está, que somos nosotros, somos los llamados y encargados para instar a la gente y
digamos, a anunciar esa venida, y llevarlos a ese camino a Cristo, ¿no? Por encima de lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Entonces, estar pegados a Él, estar en un lugar y bueno, esperar, confiados, dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, perseverancia en todo y seguir adelante. Genial. Amén. Muy bien, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Y ya sabéis que Valencia es Nueva Vida y que es también vuestra casa. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Familia, este ha sido un episodio más de Somos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.